Servicio Informativo Noti-Hoy. Debate y expresión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 24 minutos. Y aquí son las previas del debate al aire. A propósito de las cifras, sube el desempleo en el país. Más de 122,000 ciudadanos en todo el Ecuador engrosaron las filas de subempleo. Nos estamos refiriendo a junio del 2018 con relación a junio del año 2019. El año pasado en esta categoría se encontraban alrededor de 1.550.000 personas y en este año ya suman 1.670.000 personas. Estos son los datos que constan en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué significan estas cifras? El mismo estudio refiere que las ciudades, decíamos a inicios del programa, con mayor índices de pobreza son Quito y Machala. ¿Qué lecturas tener frente al tema? Los esfuerzos que se realizan por estabilizar la economía y lograr un crecimiento son necesarios. Vamos a analizarlo con nuestros invitados. El señor Mesías Tatamuez es el director del Frente Unitario de Trabajadores. El señor Rodrigo Gómez de la Torre es miembro del Consejo Nacional de Salarios en representación del sector empleador y es el presidente de la Cámara de Agricultura. Y también está con nosotros el señor Nelson Erazo, que es el presidente del Frente Popular. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Bueno, en la mitad está el señor empresario. Vamos a ver, decíamos este micrófono que lo que se trata es de buscar soluciones, caminos alternativos y cómo lograr que el Ecuador crezca. Señor Tatamuez, iniciamos con usted. ¿Qué nos dicen estos indicadores? Buenos días a los de panel, amigos, a usted, Carmita, Andrés, y a los ecuatorianos. Mire, yo creo que esta es una cifra real que es oficial todavía, y eso la conocen los empleadores, la conocemos nosotros. No es siquiera la parte real. Yo siempre lo he mantenido que tuviéramos un instituto, y eso hemos coincidido muchas veces con los empresarios, un instituto que se manejara totalmente independiente de todo gobierno. Porque un gobierno, ustedes han de recordarlo, destituyó a un director solo porque no publicaba las cifras. Nosotros recordamos eso. Segundo, mire, el desempleo, así total para conocimiento de los ecuatorianos, está por los 5 millones, eso es real. Está un poco según los números de lo que nos da el INE, está por los 4 millones y pico, pero la realidad aquí entre todos los ecuatorianos son los 5 millones que nosotros debemos de ir viendo cómo está esa realidad. Ese es lo preocupante es la preocupación número 1 de los ecuatorianos, que debe de ser del gobierno, de empleadores y de trabajadores. Si aquí no se trata cómo y para qué, y en fin, quién no da trabajo y quién está. Y por eso nosotros hemos planteado muy categóricamente como Frente Unitario de Trabajadores, como organizaciones de todo un colectivo nacional donde estamos todas las organizaciones, nos hemos hecho igual que las cámaras ahora ya hablan de los emprendedores, hablan de todo, nosotros también hablamos de ellos, pero a ellos les falta decir una cuestión, licenciada y Andrés y ecuatorianos.
Ellos no dicen al gobierno, hey señor, baje los intereses, por ejemplo. Nosotros decimos, ¿por qué estando en un país dolarizado no bajamos a un dígito que debe de ser realmente como debe ser? Eso nosotros hemos planteado y hemos hablado. Por eso es lo que en esas partes nosotros no compartimos, y esos son los hechos de los brotes de movilizaciones sociales en todo el Ecuador. Y eso se va a seguir haciendo. O sea, el gobierno no crea, amanece que solo son los anteriores. El gobierno actual también está 2 años. Así que aquí ya no es cuestión de solo decir este gobierno no ha pasado nada. Por eso nosotros sí es preocupante, el subempleo igual es demasiado preocupante, y por eso es lo que tiene que haber aquí, y lo decimos como Frente Unitario de Trabajadores, como colectivo nacional. Nunca hemos estado en contra de sentarnos a una mesa, a un diálogo abierto, a discutir, pero no hechas ya las leyes como las manda las cámaras, con todo el respeto. No son todas las cámaras, yo he averiguado ahí dentro. A ver, ¿qué ha averiguado usted? Son cámaras porque me han dicho, mira, ese muerto no es nuestro. Porque una cosa es, nos mandan primero, Carmita, cuatro reformas. Y después nos mandan 40, donde le quitan todo a los trabajadores. ¿Eso es correcto? Por eso es el desempleo. ¿Somos culpables nosotros? No. Aquí son los malos gobiernos, es como la migración. ¿Acaso es culpable estos pobres pueblos que están rodando en el mundo como también hemos rodado nosotros? Déjeme. Por ello es lo que nosotros decimos, el desempleo ecuatoriano es tan alto, está por encima de 5 millones, y eso es lo que debemos de tratar. El día de ayer, y esto lo referíamos hace un momento con el viceministro de Economía, el ministro de Economía refería el tema de las reservas que han subido, la inversión extranjera también ha crecido, en fin, algunos parámetros bastante positivos, pero le decíamos, ¿por qué no crece la economía? Los esfuerzos son múltiples, pero ¿son suficientes? ¿Qué pasa? Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Carmen, Andrés, Nelson, Mesías, un gusto estar por aquí, un poco 3-1 y en la mitad para que no hable muy alto, pero... Bueno, 2 nomás. Sí. A ver, pero creo que se bate con todos. Creo que es importante primeramente reconocer las cifras, pero no solamente las interanuales. Cuando nosotros vemos las cifras de subempleo en el año 2014, hablábamos de 850,000 subempleados. Ahora estamos hablando de 1,667,000. Hemos duplicado. Y cuando le ponemos en porcentaje, prácticamente está duplicado, porque en el 14 era alrededor del 12% en relación a la población con empleo, y actualmente es del 21%, en base a la misma relación con empleo. O sea, el problema es serio. Cuando revisamos, y en esto coincido con Mesías, y coincidimos desde hace rato, no es nuevo, no es solamente revisar qué es el subempleo, que el subempleo, que el empleo no remunerado, que otro empleo no pleno, que el empleo no clasificado. Ahí también ponen al desempleo. Aquí lo que cuenta es qué población tiene empleo. Y a raíz de la ley de injusticia laboral del año 2015, vemos que el empleo pleno en el Ecuador ha bajado del 49.7% a menos del 38% que estamos actualmente, y la línea es sostenible, la tendencia sigue a la baja. Pero ¿qué genera empleo? Yeah. No el empleo no se genera por decreto. Me encantaría tener una mesa de discusión, hacemos un bonito acuerdo, escribimos 4 leyes y definimos la economía. Lo primero que se requiere para generar empleo es confianza. La confianza atrae la inversión, para que el recurso que está afuera, sea propio o extraño, venga al Ecuador y no tengamos muchos inversionistas. El dinero no tiene nacionalidad, comencemos por ahí. Muchos inversionistas sobrevuelan el Ecuador y aterrizan en países vecinos, e inclusive otros prefieren, por condiciones ambientales y geográficas de productividad, irse al África. Pero al Ecuador no están aterrizando capitales desde hace rato.
Los índices de competitividad nos dicen que el Ecuador tiene 3 problemas principales y luego vienen algunos más. Estos 3 principales han sido sobrecarga y movimiento tributario. El problema laboral, lo queramos ver o no lo queramos ver, la sobrerrigidez laboral en el Ecuador frena la contratación. Normativa, sobrenormativa y además permanentemente cambiante. Uno no sabe con qué reglas del juego va a jugar en 6 meses o en 8 meses. Y el costo del dinero siempre ha estado considerado. Porque lo que Mesías dice es cierto. El Ecuador, que tiene una economía estable, tiene un precio altísimo del dinero. El Ecuador, en el mismo periodo que Estados Unidos tiene una inflación acumulada del 15%, que Colombia y Perú están en el 32, 33%, el Ecuador devalúa el dólar en el 45%. O sea, ¿cómo lo hicimos? Yo creo que hay que ver cómo se hace mala política pública. Ya. En este momento, y con eso termino, en este momento el gobierno ha planteado varias reformas de ley propendiendo a generar confianza. Pero seguimos debatiendo las propuestas de reformas porque hay que destrabar los problemas que vienen arrastrándose, y esa es en parte la ley de fomento productivo 2 que la seguimos difiriendo. Y el tema de las figuras de contratación también ya vamos a profundizarlo, así es. No sé si ese sea uno de los nudos críticos, pero a ver, ahora la política pública está en manos obviamente del gobierno, pero la cabeza de esa política pública es Richard Martínez y varios representantes del sector empresarial finalmente. ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Señora Erazo, bienvenido, buenos días. A ver, muy buenos días, un gusto el poder compartir este panel, tanto con Rodrigo Mesías. Agradecerles a ustedes por la invitación. Primero, me parece que es necesario establecer de que ningún gobierno hasta el momento actual ha tenido una política laboral que busque resolver el problema del empleo en el país. Todas estas cosas han obedecido a momentos coyunturales, a momentos en los cuales, frente a la presión de los diferentes actores sociales, han tomado una posición. Y ustedes pueden ir viendo de que la posición asumida tanto por el gobierno anterior del señor Correa como también por la actual ha obedecido sobre la base de ir disminuyendo derechos. De este cuadrito que tiene del INEC, ¿no es cierto?, que es del INEC. Se establece, por ejemplo, el hecho de que el empleo adecuado o el pleno empleo, el que tiene derechos, en donde los trabajadores tienen seguridad social, estabilidad laboral y un sinnúmero de aspectos que lo establecen los mismos convenios internacionales, ¿no es cierto? En el año 2014 se encontraba el tema del empleo adecuado en 3.401.000. Hoy tienes en la fecha de junio, ¿no es cierto?, 3.123.000. Es decir, lo que se está perdiendo en el país son los plenos empleos, con el tema de los despidos masivos que se vienen implementando tanto en el sector público como en el sector privado. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de decir de que aquí lo que existe es una contratación muy rígida que no permite, ¿no es cierto?, que sigan los trabajadores gozando de sus derechos. Ustedes pueden ver cómo los empresarios han cogido toda una política para despedir a los trabajadores, principalmente a los trabajadores que están organizados, a pretexto de que hay situaciones económicas bien complejas. Aquí han despedido en Colchones Paraíso, empresas importantes como Botar, han despedido de la Fabril y un sinnúmero de empresas, inclusive en el tema de empresas, por ejemplo, como Palmeras del Ecuador. Ustedes pueden ver cómo permanentemente se está despidiendo en la cuestión de las textileras. Nos han dicho de que la mano de obra es muy cara y que por eso inclusive las empresas tienen que salir hacia afuera del país. Fíjense ustedes, podríamos ver que en el tema de Indurama, que se fue a Perú, acaba de cerrar la empresa en Perú, como consecuencia no de que la mano de obra sea más barata allá, sino que no es mano de obra calificada como es la nuestra. Entonces tiene que ver con un sinnúmero de cosas. Y es obvio que el tema del desempleo no se va a resolver, como tú lo decías, con el tema de un decreto
o de generar una ley, porque la ley no genera fuentes de trabajo. Lo que genera fuentes de trabajo es una política económica que diga hacia dónde va el país. Y esa política económica no está garantizada, ¿no es cierto? Entonces, el problema cuando se nos dice que para que venga la inversión hay que eliminar derechos, nos están mintiendo, nos están engañando. Lo que están queriendo profundizar son políticas que eliminan derechos de flexibilización laboral, pero que no resolverá el tema del desempleo. ¿Y por qué señalo esto? Solamente 3 aspectos. Con la ley 133, en el gobierno del señor Rodrigo Borja, nos decían que iban a generar fuentes de trabajo, que era necesario incrementar el número de trabajadores para que hagan un sindicato, porque los sindicatos eran malos. Ocurre que no generaron ni un solo puesto de trabajo. Con la ley de modernización del Estado, que también era el mismo argumento empresarial y también de ese gobierno en ese momento, tampoco generaron fuentes de trabajo. Con la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, también nos dijeron el mismo discurso, ni una sola fuente de trabajo. ¿Qué más nos dijeron? Con la ley de optimización de la jornada de trabajo, recordarás en el gobierno de Rafael Correa, en donde les dijeron a los trabajadores que iban a optimizar, 2016, y que decían que iban a optimizar la jornada de trabajo, que eso iba a generar mayor productividad y cosas en las empresas florícolas, que es en donde lo implementaron. Hoy trabajan ahí esos trabajadores durante 6 días a la semana en Cayambe, ¿no? ¿Qué les eliminaron ahí? Las horas extraordinarias, suplementarias, pero no crearon ni una sola fuente de trabajo. Lo que hicieron es eliminar los derechos de los trabajadores. Y eso quiere ahora generalizarse. Es decir, tenemos un Estado que va hacia la concentración económica nuevamente de los grupos económicos de poder. Nosotros decíamos, en ese caso no creo que esté Rodrigo, ¿no es cierto?, en el hecho de que son de las empresas que se han concentrado, pero tú puedes ver cómo ha disminuido de cerca de 220 grupos económicos que tenían hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, la concentración económica. Hoy están 125 grupos, y de esos 125 grupos, los principales son solamente 25 grupos económicos que se distribuyen en Quito, Guayaquil, Machala y Manabí. Es decir, cuando hay una política que concentra la riqueza en beneficio de un grupo económico como es el sector empresarial, es obvio, en cambio, que la mayoría de los sectores sociales, el pueblo ecuatoriano, queda despojado de este derecho que es el derecho al trabajo y evidentemente también de los derechos que le debe garantizar un trabajo con el tema del pleno empleo. Mesías, las cifras publicadas por el INEC marcan diferencias entre ciudades. Guayaquil aparece como una ciudad que más bien pone cifras positivas, digamos, en el tema del empleo. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué estaría haciendo Guayaquil que no hacen otras ciudades? Mire, yo creo que ahí hay una política interna de administración distinta, que la conocemos desde hace rato, que ustedes le conocen, el pueblo le conoce y han manejado de distintas formas y está concentrado el poder económico. Y en ese poder económico, pero también no está distribuido la riqueza hacia el pueblo ecuatoriano. Eso hay que quedar bien claro. Entonces, claro que entonces aparece Guayaquil como el que está saliendo adelante. Y por eso usted ve lo que decía la licenciada, Quito y Machala comienzan a aparecer como los más pobres. Y Cuenca comienza a aparecer como una parte de un progreso dentro de ese nivel, que ya pasó la migración. Ustedes saben que eso es por la migración. Pero aquí en lo que estamos de acuerdo, y que, para que escuche el gobierno, porque ellos graban todo ahora, graban hasta las llamadas. Entonces, eso es lo que deben de ver. Una de las cosas que nosotros estamos planteando, las leyes no dan empleo. Tiene que haber acuerdos aquí. Pero de garantía sobre capitales, es así, nosotros sí queremos que realmente los empresarios no pueden venir con un pretexto falso de decir, no hay garantías aquí, sí tienen todo. Ahora están gobernando, cogobernando y tienen todavía un jefe que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces ese jefe les va dirigiendo toda la línea. Están en el frente económico,
están en los ministerios, están colocados en todo y han salido buenos alumnos los ministros. Y aquí una crítica a la Asamblea. Mire, la Asamblea a un solo juicio, ¿no? ¿Cómo atropella? ¿Cuándo llaman a un ministro? ¿Cuándo llaman a un ministro de Finanzas para decirle, hey, vea, buen alumno del Fondo Monetario Internacional, cómo es lo que usted está haciendo sobre la distribución económica? Por la pregunta que me hace Andrés. Mire, aquí las empresas comienzan a cerrar, tuvo SEP. Mire, ahora con un pretexto, licenciada, comienzan a cerrar las cámaras. ¿Sabe para qué es? Para después irse a lo que ellos están planteando, o sea, donde no me cobren y me cambio de nombre. Como aquí no tenemos SRI, no tenemos nada, para que controle. Ahora no hay ningún control. Y le pongo aquí dentro de esto, aquí no tiene que haber, si aquí no se esté en contra de ninguna empresa en el Ecuador, ni privada ni estatal. Lo que queremos es que todos respetemos la ley. Y le pongo un ejemplo. Aquí explosen. Aquí se le pone, tenemos hasta los informes policiales donde dicen que van siguiendo a los trabajadores, van siguiéndolos, ¿por qué no firman un contrato colectivo? Y dicen que ya vamos a hacer huelga. ¿Y quién es el...? Explosen es a donde se hace la pólvora, donde se hace que es de los militares. Entonces, cuando nosotros denunciamos todo eso, nosotros decimos, oye, ¿por qué estas acusaciones a los trabajadores? ¿Por qué acosar dentro de todos esos niveles? Entonces, mire, cuando el país no sale adelante es porque aquí no se respeta las leyes, y nosotros lo que pedimos es respeto a la ley. Eso sí, respeto a la Constitución, respeto a las normas. Pero nosotros sí queremos que los acuerdos, y aquí lo vamos a aclarar, porque aquí está el representante de lo que dicen del Consejo del Trabajo, aquí ellos comienzan a decir que ya tienen acuerdos con los trabajadores. Nosotros les decimos, no es con los trabajadores, por favor, no es con el FUT. Aquí les duele, les da dolor de estómago cuando nombran FUT, ¿no? Entonces lo que hacen tratar de dividir, ¿no? De tratar de decir, oye, venga, póngase acá. Nosotros aquí, Andrés y licenciada y ecuatorianos, lo que queremos, respeto a las leyes, lo que queremos que haya empleo, lo que queremos que todas nuestras provincias fueran creciendo de igual a igual, pero tiene que haber una política, un norte donde va la economía, y mientras no mejore la economía, ecuatorianos, no hay empleo. Bien, y eso lo saben empleadores y trabajadores. Los críticos, Rodrigo, del gremio de los empresarios, mencionan que a los empresarios les falta mojarse el poncho, es decir, que tienen efectivamente, como dicen, que gobiernan en este momento, que tienen un apoyo ahora de los multilaterales de crédito, y sin embargo siguen solicitando más prebendas, es decir, que no arriesgan por el país. A ver, yo creo que el riesgo es permanente, y quien sigue apostando por el país son los empresarios que están generando empleo. Y si ese empleo pleno existe, es porque hay empresarios que están poniendo el billete y están arriesgando. De cómo han generado empleo, es decir, el empleo pleno ha venido cayendo, y la ley que hace mención Nelson del 2016 es una ley que se anticipó en el 2015. La ley de injusticia laboral va a generar pérdidas de empleo, porque cuando las leyes no son equitativas, no es que no generan empleo, sí generan desestímulo y generan que se pierdan empleos plenos. Por eso en 2016 se buscaron formas de generar otras modalidades contractuales dentro de la ley, e inclusive se creó el seguro de desempleo. Pero yo creo que es importante hablar de algo de derechos laborales y hablar de acuerdos. El principal fundamento de una relación laboral es el acuerdo entre trabajadores y empleadores. De hecho, en un mundo ideal, ni siquiera necesitaríamos de un gobierno que nos meta pico y nos dé diciendo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y qué podemos y qué no podemos. Sectores de industria, sectores de agricultura, sector de servicios, actualmente los sectores hoteleros, nos basamos en lo que las leyes nos obligan a tener que cumplir de lado y lado. Pero hay un código que sí está desbalanceado y está creado en la primera mitad del siglo pasado, orientado principalmente a un sector industrial, en donde los 18 sectores adicionales no se los consideraron. Y actualmente, en el siglo XXI,
No se consideran las nuevas formas de contratación, conceptos como el teletrabajo, poder hacer temas no necesariamente físicamente en las oficinas. Hay un sinnúmero de aspectos. Cuando hablamos de los acuerdos laborales, sí, la Organización Internacional del Trabajo nos plantea el diálogo social, nos plantea el diálogo tripartito y nos pone normas en que dice representantes de trabajadores, representantes de empleadores y el gobierno que modera las mesas. Hace 3 años atrás se restituyó el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y Mesías en ese momento nos planteó, y me recuerdo en estos micrófonos, decir, yo ahí no voy a participar porque ya están haciendo todo. Yo ahí le he dicho a Mesías, es preferible participar aunque uno conozca que el escenario no es el más adecuado, lo que fue hace 3 años, pero tener derecho a pataleo, como se dice. Y en este momento lo que se está buscando sí es una flexibilización laboral dentro del marco de la OIT y dentro del marco de la ley en el Ecuador. Bien. La OIT, a través del acuerdo 106, nos dice que se debe trabajar 48 horas por jornada semanal y que se debe tener un descanso mínimo de 24 horas en esa jornada semanal. ¿Qué se ha planteado? Simplemente poder redistribuir las 40 horas dentro de la jornada de 7 días, respetando las 24 horas, lo cual permite redistribuir las 40 en 6 días. Pero solo 24. Eso es lo que dice la OIT. Pero mínimo. Mínimo, eso dice la OIT. ¿No? La ley en el Ecuador ha sido hasta más exigente. Entonces, tratemos de ver cómo generar fuentes de empleo. Estamos de acuerdo, hemos hablado del gobierno de Borja, Sixto, bueno, Abdalá no creo que tuvo tiempo de hacer ninguna ley, pero hay muchos gobiernos y lo que vemos es la queja al gobierno de turno. Olvidémonos del código y tratemos de trabajar en base a acuerdo entre las partes. Si no se ponen de acuerdo, no se genera empleo y el empresario tomará las decisiones que corresponda y el trabajador tomará las decisiones que corresponda. Pero si tenemos un marco extremadamente rígido, destrabemos ese marco y busquemos generar empleo. Porque como Mesías lo dice, más de 5 millones de ecuatorianos no tienen derechos laborales. Ahora bien, la crítica a los gremios sindicales en su discurso dicen que se ha quedado en el pasado, es decir, que están aferrados a un discurso político-social para mantener, digamos, la simpatía de su gremio, pero que no son realistas. El tema, por ejemplo, de las alternativas de trabajo, parecería que el mundo se impone y que ustedes están, de alguna manera, insisto, aferrados a un pasado. A ver, no se trata de que estamos aferrados a un pasado. Lo que se trata es de que lo que luchamos los trabajadores es por tener un empleo digno, un empleo que nos permita vivir con dignidad como seres humanos. Con nuevas alternativas también, ¿o no? Pero no puede estar por encima del ser humano por los intereses del capital. A ver, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Fíjense ustedes, a ver, ¿qué nos dicen en el tema de la jornada de trabajo? ¿Cuál es la propuesta que nos implementaron? Primero, de que van a haber para los nuevos emprendimientos, como nos decían, ¿no? Jornadas de 10 horas o de 12 horas, que es lo que están planteando. No lo planteas tú, Rodrigo, pero lo plantean las cámaras. Sí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Hace 10 años. ¿Qué nos están diciendo ahora? Que ya los trabajadores actuales no vamos a ser los esclavos, van a ser nuestros hijos. Eso es jugar. Es que claro, jornadas de 12 horas. Imagínense ustedes, aquí en el país, a partir de la 5ª hora, es que no es el problema de cuántos días, el problema es que a partir de la 5ª hora, en el trabajo, en la industria, en donde ustedes están ligados a los medios de producción, decae la fuerza física y los riesgos de trabajo crecen. ¿Cómo vamos a tener jornadas de 12 horas en donde los trabajadores van a decaer en su fuerza física y los accidentes de trabajo van a ser mucho más preocupantes que ahora? Pero adicionalmente a eso, Nelson, pero el sistema se ha mecanizado y se ha industrializado. Mira, y hay una tecnificación que ya no es la misma del esfuerzo físico del año 38, por favor. Yo quisiera solamente que vayan a ver cómo trabajan las textileras o cómo están trabajando, ¿no es cierto?, en las ensambladoras. Una cosa es decirlo y otra cosa es ver lo que está ocurriendo. Una cosa es estar en una oficina en donde si nos da frío,
ponemos el calefactor y si nos da calor, ponemos el aire acondicionado. Imagínate quienes trabajamos en el campo. Sí, yo digo esto porque desde el Ministerio del Trabajo no tienen una visión de qué es lo que pasa en el mundo laboral. Por eso entonces, ahí. cuando nosotros vemos este otro tipo de cosas, tú ves efectivamente que hay una afectación a los derechos. Pero adicionalmente a eso, ¿quiénes van a ser los famosos emprendimientos nuevos? Van a ser las empresas que no van a pagar ni siquiera el impuesto a la renta. Porque a ellos les dicen, ustedes vienen a invertir en el país, van a tener trabajadores, ¿no? Que van a estar a contrato durante 3 años, en donde no pueden organizarse, no pueden tener derechos, y les van a decir, señores, tranquilamente, simplemente nos iremos. Mira lo que nos están proponiendo. Hay que leer los acuerdos. Entonces, Ya el tiempo se nos hace cortito. sí, pero hay un elemento. Y es un tema que ¿Qué otras cosas nos están diciendo? Pero ¿cuáles Para son la las flexibilización. alternativas? Entonces, porque A ver, seguimos en el diagnóstico. no, Yo digo, hay que nosotros hemos buscar planteado- alternativas. ¿Qué hacerlo Evidentemente para que sí. concluir Evidentemente el que panel? sí. Una de las alternativas, nosotros creemos de que debe haber mayor inversión y los empresarios sí deben mojarse el poncho. Deben traerlo cerca de 60,000 porque ya ha crecido la cuestión de lo que están en los paraísos fiscales. Fíjense que los empresarios siguen ganando 188 millones de dólares la banca en los 4 últimos meses y quieren más flexibilización laboral, 34 millones más que el año anterior en los 4 primeros meses. Ya. Planteamos un impuesto también a las grandes ganancias, pues, porque hay empresas que han ganado pero a ver, bastantísimo. esos famosos impuestos lo que hacen es revertirnos a los consumidores, Sí, pues. O sea, pero- dejémonos de cosas, ¿no? Gracias. Si yo le pongo el impuesto al empresario, el empresario Sí, me pero hace es que ponerme debe el haber impuesto a mí. políticas en favor Nótese, de la a ver, mayoría del pueblo nótese que ecuatoriano. comenzamos con 30,000 millones, la inflación en esta entrevista, comenzamos en 30,000 millones y ya estamos en 60,000. Ha sido del Me 100%, encanta cómo se dice. genera el dinero A ver, aquí. a ver, A ver, mire, a ver, Mesías. nos están preguntando cuáles son las propuestas. Nosotros nos hemos hecho varias propuestas y Rodrigo lo sabe. Primero, queremos dar empleo. Díganos a dónde, cómo y traigan la plata acá. Tienen todas las garantías. Yo estoy de acuerdo dentro de eso, que no hay garantías jurídicas, no solo para los empresarios, para el país tiene que haber garantías jurídicas. Esa sí es nuestra posición y esa está. 2. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Los empresarios dicen que sus maquinarias está funcionando el 100%. Correcto. Ya les decimos muy bien. Entonces creemos otro turno para crear empleo. Eso es crear empleo. No es crear empleo cerrando las fábricas para ampararse después diciendo que traen y a mí ya no me cobran. Hay empresas que Esa es la trampa que nos están haciendo. A ver, segundo, ¿qué les estamos planteando? Que discutamos las horas. Si aquí no se trata, y por la pregunta de Andrés, que están con el mismo discurso, mire, léalas, Andrés, las 40 horas y cómo le perjudica incluido a usted, cómo le hace, porque hasta nos hacen, y eso lo hacen las cámaras de Guayaquil, y acá el hombre sabe directamente. Primero al pueblo le mienten cuatro reformas, después le ponen 40. ¿Dónde le quitan el derecho a huelga? ¿Dónde le quitan el derecho a la jubilación? ¿Dónde le quitan Vea, eso es 50 años atrás. ¿Dónde van? Y eso yo sí tajante respondo a la pregunta. ¿Dónde van, más, licenciada? Mesías, Licenciada, están yendo 2 cosas. Nos quitan el derecho a la sindicalización, rebajan directamente hasta el desahucio. Eso está en dónde. Vea, está Eso en las está en 40 dónde. horas. Pero todavía no sé. En No, las se presenta el proyecto. pero para que vea. No estamos pero para que especulando. vea. No estamos especulando. Eso es que aquí, Con una mire, asamblea si tuviéramos que gobierno. gobierna Pero todavía no está el A ver, documento. licenciada. O al menos yo no lo conozco No, aún. sí está. No, Le ¿en dónde puedo está? dejar ahorita, le puedo Sí, dejar. yo le voy a pedir. 40, mire, ahí, por favor. Son Y propuestas aquí de cada sabe, sector. No, ¿no? por Pero el eso. proyecto- Entonces, por eso les Donoso, decimos. por Croflen, Nosotros les planteamos, y les planteamos aquí públicamente al gobierno, encantados, como no quieren respetar y quieren ir a los parches, planteemos un código del trabajo. El FUR les plantea un código nuevo Bueno, del trabajo. ya se ha planteado ese código y eso no prospera, ¿no? No, es que, claro, es que usted dice... En la época de Julio César Trujillo, pues. No, ahorita tenemos otro para actualizado como ustedes quieren, pero lo Hazme que no llegar ese queremos- código a ver, para lo poder que no discutirlo. queremos nosotros, lo que no queremos que aquí, no permitir el primero despido. queremos, Carmita, que haya garantía
garantías en el Ministerio del Trabajo, que haya garantías para todos, que aquí no es que no hay propuestas, le planteamos para, mire, ¿cómo puede ser que decía, para ya no tengo contratación tiempo, trabajo ya de es 3 4 minutos. meses ecuatorianos? Ya. Le llevaron a 3 años, ¿sabe para qué? Es para no pagar. En las 40 horas, querido, Lo que es acabas para... de decir es falso, Mesías, con todo el A ver. respeto. No, No sí. hay ampliación de periodo de... Por eso es lo que vamos a ir A preparando. ver, Estamos para preparando los una empleadores. huelga. Con yo, eso yo cierro. lo que observo y lo que creo me voy a tomar el nombre de nuestros oyentes, pero lo que pedimos es que salga humo blanco, pues, o si no vamos a seguir. No sé qué tan complejo es lograr un punto de equilibrio que nos beneficie a todos, pues finalmente eso es lo que queremos. Creo que es importante... Muy rápido, 30 creo que segundos, es importante concluimos, no más. entender qué son las propuestas de diferentes sectores, la propuesta del FUT, la propuesta de ciertos gremios. ¿Qué hacer son con propuestas. todas estas En propuestas? este ¿Es posible momento, sentarse en una mesa de diálogo? Hay una mesa de diálogo que es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pero cuando les gusta están, cuando no les gusta no están. El FUT está representado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. No está. Edgar Zarango es parte No del FUT. está. Sí está como CTE, hasta el mismo El lo ha FUT planteado, como tal, que está como CTE. A ver, vamos a decir algo que tal vez es verdad. El FUT como tal no está, porque ante los entes formales se tiene que tener una representación formal y estar constituidos en el marco de la ley ecuatoriana. Puedo no estar de acuerdo en la ley ecuatoriana, Bien. pero tengo que cumplirla. El FUT no tiene personería jurídica, por esa razón no está. Bien. Ahora, lo importante es esa mesa de diálogo y vamos a presionarles, ¿ah? Y más adelante Es que vamos a no continuar puede, con este Carmen, con no este puede diálogo. haber diálogo No más. cuando ya hay un acuerdo Ya. entre los sectores. Pe- Cuando el gobierno mismo Pero dice es que es si hay necesario una- flexibilizar. si hay un acuerdo cuando se acogen al previo, tema no de- tiene sentido un diálogo. Pero Así es que ese es el tema. Tiene que ser de doble vía. Es que ese es el tema. Ya. El Eso es Fondo lo que él Monetario sabe. Internacional Ellos ya ya- dio la orden que hay Ya. que flexibilizar. Él ya dio la orden que hay que despedir. Y eso lo están haciendo. Entonces Bien. no puedes ir tú al diálogo cuando en los hechos el gobierno y los empresarios han ejecutado ya Todo. el acuerdo con el Fondo Monetario Bien, Internacional. es verdad. Bien. Despido, eliminación de derechos, el decirnos que no vamos a tener utilidades y un sinnúmero de cosas. Bien. Bajo esa lógica, ¿Tú es crees que obvio, se ha cambiado el Frente eso? Unitario, el Frente Ya. Popular no puede irse a sentar a la mesa con la pistola en la cabeza. Y por eso es que la mayoría de trabajadores han señalado que es necesario empujar el tema de la huelga nacional. Bien. Y vamos a hacerlo de acuerdo a las condiciones que vayamos generando. Y cuando creo que sea el necesario. colectivo Bien. lo Así va es. haciendo en ese camino. Así es. Sí, para no caer en juegos políticos tampoco. Ah, claro, no Muchas vamos gracias. no vamos a caer en el juego de los Claro. correístas, por si Las acaso. huelgas más suenan a juegos Muchas- políticos del pasado. Bien, Tengan la igualmente. muchas plena seguridad gracias, que serán señores, muy nuestros gentil. intereses. Al señor Mesías Tatamuez, a Rodrigo Gómez de la Torre y muchas gracias a Nelson Erazo por haber estado con nosotros. En punto a las 8 de la mañana.